Fe ilimitada, la llave maestra que elimina el autosabotaje. Hoy te invito a recorrer el sendero del ser, a silenciar el eco del autosabotaje y a despertar la fe consciente que reside en tu interior. Esta liberación es el paso crucial para disolver todo límite y comenzar a manifestar milagros desde una certeza inquebrantable. La llave maestra para esta transformación no es nueva. Permanece velada en las enseñanzas herméticas, en la mística del Cristo y en los secretos alquímicos que por siglos fueron custodiados y reservados únicamente a los iniciados del despertar. El sendero del ser afirma que, desde nuestro primer aliento, se nos entregó la fuerza más grande del universo, la capacidad de transmutar nuestros pensamientos en realidad tangible. Este don habita en cada uno, pero rara vez se usa conscientemente, porque su activación no exige un aprendizaje externo, sino una sutil recalibración interna, un cambio profundo en nuestras creencias raíz. Así como una frecuencia sonora puede romper el cristal, nuestras ondas de creencia atraviesan el tejido invisible de la existencia y moldean el destino que se nos presenta. Son esas ondas las que definen si nuestra jornada vibra en sufrimiento, abundancia, carencia, confianza o temor. Y del mismo modo en que el músico afina un instrumento, nosotros podemos refinar nuestra fe para detener el autosabotaje, recuperar la maestría y alinear nuestra vida con la inmensidad que siempre nos perteneció. El mundo que percibimos nos recuerda el sendero del ser. Es una materia maleable que responde a la vibración que sostenemos en el corazón. Cada célula de nuestro cuerpo y cada paso de nuestra jornada se adaptan con obediencia a lo que creemos sobre nosotros. Si nuestras creencias nos encarcelan, la vida nos encarcela. Pero si cultivamos certeza y fe lúcida, la existencia fluye sin resistencia. Este conocimiento es la base de la transformación. Estamos siempre a una sola creencia del milagro, a una decisión de abandonar el autosabotaje, a un acto de fe de nuestra sanación más profunda. Existe, sin embargo, una verdad más profunda que debemos comprender en el sendero del ser. Esta revelación no siempre estuvo al alcance de todos. Durante siglos fue considerada subversiva, y quienes se atrevieron a compartirla fueron señalados, perseguidos y condenados al silencio. Los alquimistas, quienes revelaron el poder de la conciencia para transmutar la materia, se vieron obligados a esconder sus fórmulas en el simbolismo para evadir el castigo. Incluso el Maestro Jesús, al proclamar «según tu fe te será hecho», fue rechazado por quienes temían que el pueblo descubriera su verdadero poder crístico interior. Siempre ha existido una élite que comprendió este secreto esencial. La mente humana, cuando se libera del miedo y se llena de fe, es absolutamente imposible de dominar. Por eso se veló esta sabiduría. Sabían que un ser humano consciente ya no es esclavo de la duda, ni de la carencia, ni de los sistemas de control externo. Hoy, esa sabiduría regresa al plano visible. Ya no es necesario hablar en códigos ni escondernos en retiros secretos. Podemos declarar abiertamente que la fe consciente es el fuego interno capaz de disolver el autosabotaje, que nuestras creencias son la arquitectura invisible de la realidad. Lo que fue prohibido para unos pocos, ahora es el conocimiento que puede despertar a toda la humanidad. Y en este sendero, el sendero del ser, trae de vuelta esas revelaciones que se intentaron borrar. Las leyes inmutables de Hermes, las parábolas del Cristo, las fórmulas de los alquimistas y la voz de los sabios perseguidos por sostener la verdad. Todo este legado místico espera que lo recuerdes y lo encarnes, porque el poder que ellos quisieron ocultar es exactamente el mismo que reside en ti. Capítulo 1. El enemigo invisible en la conciencia, el sendero del ser. Desde tiempos ancestrales, la humanidad se ha acostumbrado a buscar enemigos afuera. Crisis, injusticia, personas que frenan nuestro avance. Pero el verdadero obstáculo rara vez reside en el mundo externo. El enemigo más formidable, el que sabotea cada logro y roba la oportunidad, reside en el interior de la mente. Ese enemigo silencioso tiene un solo nombre:
creencias limitantes. El autosabotaje no es un evento casual. Es la consecuencia directa de sostener pensamientos repetidos, a menudo heredados, que se convierten en leyes internas inquebrantables. Cuando creemos que no somos dignos del éxito, cada vez que nos acercamos a él, una fuerza inconsciente nos obliga a retroceder. Cuando creemos que la vida es sufrimiento, aún rodeados de bendiciones, la mente encuentra la manera de confirmar ese guión doloroso. El sendero del ser revela que el autosabotaje es una forma de fe invertida, ya que la fe no es solo espiritualidad, es energía vibratoria en acción, y cuando depositamos esa energía en el miedo, la duda o el no puedo, manifestamos con la misma fuerza creadora, pero en la dirección contraria. Creer en el fracaso es tener fe en que fallaremos. Creer que somos insuficientes es tener fe en la carencia. La ciencia cuántica moderna confirma lo que los antiguos ya intuían. La mente no solo observa, sino que participa en la realidad. En los experimentos, cuando el observador enfoca su atención, la partícula cambia su estado. Observar es influir. Y lo mismo ocurre en la vida. Nos enseña el sendero del ser. Cuando tu conciencia interna está cargada de desconfianza, tu campo energético reorganiza la realidad según esa frecuencia baja. Esto significa que nuestro destino no está preescrito, sino que se moldea a cada instante por las vibraciones de nuestras creencias. Y, a pesar de esto, la mayoría caminamos sin cuestionarlas, repitiendo voces que no nos pertenecen, frases de la infancia, miedos ancestrales, limitaciones inculcadas. Esa es la raíz del autosabotaje, actuar como guardianes de una prisión mental que jamás elegimos construir. Pero reconocer al enemigo invisible es el primer acto de victoria. Cuando comprendemos que lo que nos frena no son las circunstancias, sino la programación interna que repite «no puedo», en ese instante se abre una grieta. La conciencia despierta comienza a tomar el control. El observador y las falsas creencias, según el sendero del ser. Los físicos de nuestro tiempo han descubierto lo que para los maestros era una evidencia. Nunca somos simples espectadores pasivos de la vida. Aunque creamos mirar el mundo desde afuera, cada emoción, cada intención y cada creencia es una orden sutil que modifica el campo a nuestro alrededor. Cuando el físico enfoca su atención en una partícula, su atención colapsa el campo. Y cuando el ser humano dirige su atención a la escasez, al dolor o al límite, esas realidades se materializan en su vida diaria. La atención consciente es la moneda de la experiencia. Allí donde la mente se enfoca, la energía fluye. Esto significa que nuestras creencias no son privadas ni inocentes. Son ondas de información que viajan a través de la matriz que sostiene el universo y que, inevitablemente, se convierten en materia, en salud, en relaciones o en carencia. Así como la vibración de un cuenco resuena en todo el espacio, nuestras creencias resuenan en la sustancia misma del cosmos. Por eso, muchas veces nos encontramos atrapados en ciclos que se repiten, la misma clase de fracasos, el mismo patrón de pérdidas. Creemos que es azar, pero no lo es. Es nuestra mente observando siempre desde la misma herida. Cada vez que repetimos «soy insuficiente» o «el mundo es injusto», estamos enfocando la atención en un lugar que nos convierte en participantes activos de esa injusticia. El gran problema es que estas creencias limitantes están tan arraigadas que las hemos normalizado. Son parte del aire que respiramos. Dogmas heredados, frases parentales, mensajes que se repiten hasta volverse nuestra verdad absoluta. Sin darnos cuenta, vivimos atrapados en un guión que no elegimos, pero que nuestra mente recrea con fidelidad. La ciencia lo corrobora. Cambiar una creencia profunda sobre nosotros mismos transforma nuestra biología. Cuando sostenemos pensamientos de esperanza, nuestro sistema libera hormonas que curan. Cuando sostenemos miedo, el cuerpo se debilita. El observador jamás es neutral. Y aquí radica una de las revelaciones más poderosas. El autosabotaje no es un destino, es una programación heredada.
Así como un experimentador dirige un proceso hacia un resultado, nosotros podemos dirigir nuestra vida hacia la abundancia o hacia la repetición de la frustración. Por eso, comprender que no somos víctimas pasivas, sino participantes activos, es el primer acto de liberación. Cuando reconocemos que cada creencia es una semilla sembrada en la matriz universal, tenemos el poder de elegir qué sembrar. Este es el poder oculto que siempre intentaron silenciar. Hubo un tiempo en el que estas verdades se consideraron peligrosas. No por ser oscuras, sino porque su luz era demasiado reveladora. La luz, una vez encendida, hace inútil cualquier mecanismo de control. Por eso los que gobernaban desde el miedo intentaron ocultarlas, prohibirlas o disfrazarlas. Los alquimistas usaron símbolos. Los hermetistas hablaron en metáforas. El Maestro Jesús usó historias sencillas para que solo los que tenían oídos pudieran escuchar. El poder que transforma está en una frase simple, y esa frase puede abrir un universo. El sendero del ser. Jesús declaró: según tu fe te será hecho. Se convirtió en dogma, pero era una instrucción vibratoria. No se refería a la fe externa, sino a la certeza interior como fuerza creativa. Si tu fe reposa en la escasez, eso manifestarás. Si tu fe se asienta en la plenitud, eso también ocurrirá. El Maestro no rogaba por milagros. Él observaba desde la certeza de que ya estaban cumplidos, y la realidad obedecía a su estado de ser. Buda dijo: el silencio no es vacío, está lleno de respuestas. La mente moderna teme al silencio, pues ahí se revela la verdad desnuda. El silencio interior disuelve la voz del autosabotaje. En la quietud se ve que la duda no es más que un eco, una sombra repetida. Buda enseñaba que en el silencio no hay nada que alcanzar, solo una claridad sin velos. En esa claridad, las falsas creencias pierden autoridad, porque ellas se nutren del ruido mental. En el silencio mueren. Hermes Trismegisto dijo: como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Es la frase más famosa y la menos comprendida. Significa que el universo no es un lugar ajeno, sino un reflejo holográfico de tu universo interior. Tus creencias son el molde que se proyecta. Cuando Hermes habló de correspondencia, señaló el secreto que hoy confirma la ciencia. El observador participa. Lo que vibra dentro ordena la sustancia que llamamos vida. Y los alquimistas se refirieron a la transmutación del plomo en oro. Muchos creyeron que hablaban de un metal, pero el plomo era la ignorancia, el límite, la creencia. El oro era la conciencia despierta, la certeza de la fe. El laboratorio de la gran obra estaba en el corazón. La transmutación era la muerte del autosabotaje. Todas estas enseñanzas poseen un hilo conductor. Fueron reprimidas. Jesús fue señalado por desafiar a los poderes. Los alquimistas, obligados a codificar. Los místicos transmitieron sus secretos en susurros. ¿Por qué razón? Porque siempre se supo que un ser humano con fe absoluta es imposible de manipular. Observa el presente. Todo sistema de control, político, religioso o económico, se sostiene en la duda y en el miedo. Si despiertas tu fe consciente, el miedo pierde su autoridad. Si confías en tu poder, las cadenas se disuelven. Por eso esta sabiduría fue considerada peligrosa. Al descubrir que no necesitas intermediarios para hablar con lo divino, ni rituales externos para crear tu destino, dejas de ser obediente y te vuelves libertad. El autosabotaje es la religión secreta del mundo moderno. Creer que no puedes, que no mereces, que otros deciden por ti. Esa es la fe que sostiene a la matriz de control. El sendero del ser afirma que lo que estos maestros vinieron a revelar es lo opuesto. Tu palabra es decreto, tu silencio es templo, tu certeza es alquimia pura. Cuando el maestro decía: cree que ya lo has recibido y así lo tendrás, revelaba el mismo principio de Hermes y de Buda. La vida no espera al mañana, la vida responde al estado de conciencia que sostienes en el hoy absoluto. Ese estado puede ser miedo o puede ser fe. Esta es la elección, la revolución interna. Cambiar creencias para cambiar el destino. Pero ¿cómo aplicar esta verdad? La pregunta inevitable es: ¿cómo lo llevamos al día a día?
en El Sendero del Ser. De nada sirve comprender que las creencias crean la realidad si seguimos sosteniendo las mismas voces limitantes cada mañana al despertar. El conocimiento sin una aplicación activa se convierte en más peso para el alma. La verdadera transmutación comienza cuando convertimos la sabiduría en una práctica vivencial. Cada pensamiento que eliges alimentar es una semilla plantada en el campo invisible del universo. Si repites con intensidad la vibración del miedo, la cosecha será miedo. Si repites con certeza la vibración de la confianza, la cosecha será abundancia. ¿Recuerdas cómo profundizamos en la frase del maestro? De esta sola frase se abre un universo. Lo mismo ocurre aquí. No basta con leer la frase y aceptarla con la mente racional. Debemos sumergirnos, contemplarla en su esencia, dejar de pensarla para comenzar a vivirla. Esto evoca los ejercicios de los antiguos maestros. Daban una flor al discípulo y decían: obsérvala. Cuando la comprendas, vuelve a mí. Durante días o semanas, el alumno permanecía en quietud. No se trataba de analizarla, sino de permitir que su esencia se revelara en el ser. Ese mismo ejercicio lo aplicamos a las verdades que sembramos. No repetirlas de forma vacía, sino contemplarlas hasta que la mente se rinda y quede solo la experiencia pura. Imagina que descubres una creencia raíz. Nunca nada me sale bien. Esta frase es un decreto. Cada vez que la piensas, refuerzas el molde de un destino fallido. ¿Qué hacer? Cambiarla, no con un simple piensa positivo, sino con una afirmación consciente sostenida por la emoción. Todo en mi vida fluye en orden perfecto. Y luego contemplarla, sentirla, observarla hasta que se vuelva verdad íntima. Los antiguos conocían este poder. Por eso enseñaban a escribir decretos, a usar mantras, a visualizar con detalle el propósito. No era superstición, era tecnología del espíritu. Cada palabra repetida es un decreto. Cada imagen sentida es una semilla en la matriz. Hoy la ciencia lo confirma. Las creencias transforman la biología, alteran el sistema inmunológico. Creer en tu sanación activa la curación. Creer en el autosabotaje activa la destrucción. La diferencia está en lo que eliges sostener. Por eso, cada día es un laboratorio. Cada pensamiento es un experimento. Puedes elegir seguir repitiendo las viejas voces o sembrar una nueva verdad. Esa es la revolución. No esperar que el mundo cambie, sino cambiar la vibración que sostiene tu mundo. Y al hacerlo, descubrirás la verdad. El enemigo nunca estuvo fuera, siempre fue tu propio eco. Al silenciarlo, al reemplazarlo y encender la fe en su lugar, tu vida entera comienza a reordenarse. Relaciones, salud, propósito, todo obedece al poder de una mente alineada con la fe crística. Porque la gran obra no era transformar metales, sino transformar el propio destino. Y esa obra comienza contigo, en el acto sagrado de elegir una nueva creencia y sostenerla con la certeza de quien ya sabe que está Capítulo 2. Las sombras del autosabotaje, el sendero del ser. Vivimos nuestra vida entera en función de lo que creemos. Esta frase esconde un misterio. Todo lo que amamos, logramos o dejamos pasar se apoya en el terreno invisible de la creencia interior. Cada palabra, cada decisión y cada silencio es la consecuencia de lo que inconscientemente sostenemos como verdad acerca de nosotros y del mundo. Desde los hábitos más sencillos hasta los inventos que cambian la humanidad, todo se origina en un núcleo de creencias. La psicología lo confirma. Nuestras costumbres, culturas y civilizaciones se construyen sobre lo que aceptamos como real. Pero aquí está el velo. Revela el sendero del ser. La inmensa mayoría de estas creencias no nacen de nuestra conciencia pura. Son ecos heredados, impresiones que llegaron de fuera y que absorbimos sin un filtro consciente. La infancia es el terreno sagrado donde se siembra esta arquitectura silenciosa. Durante los primeros 7 años, el subconsciente absorbe todo sin cuestionar. No discute, no evalúa, no elige, solo registra.
Las frases de un padre temeroso, las advertencias de la madre, los dogmas, se instalan como decretos internos. Más tarde, estas semillas se convierten en límites. No puedo, no merezco, el dinero es difícil. Y lo más insólito es que los repetimos como si fueran propios, cuando son préstamos no solicitados. Aquí se esconde la raíz del autosabotaje. Cargamos creencias que no son nuestras, pero que operan con la fuerza de una ley. Y cuando estamos a punto de dar un salto evolutivo, esas voces ancestrales nos detienen como guardianes del umbral. Creemos que son miedos individuales, pero son programas colectivos, repetidos por generaciones. La ciencia cuántica empieza a afirmar lo que los sabios intuían. No somos observadores pasivos, somos participantes esenciales. Nuestras creencias son el filtro que colorea la realidad. Si crees que estás limitado, tu cuerpo se alinea. Tu sistema inmune cede. Tus hormonas responden al guión del miedo. Tu biología refleja tu percepción. Si crees en la sanación, activas los mecanismos de curación. La frontera entre lo que creemos y lo que vivimos no existe. Es la misma línea. Surge la pregunta poderosa: ¿qué ocurre si nuestras creencias fundamentales son un error? ¿Qué pasa si hemos vivido generaciones enteras creyendo que somos seres diminutos, piezas insignificantes en un universo indiferente? ¿Qué pasa si cargamos suposiciones falsas que nos hicieron sentir impotentes ante los desafíos? La respuesta es la liberación. Lo que llamamos destino podría ser el eco de un contrato de creencias que podemos rescindir. Si todo lo que hacemos brota de lo que creemos, la clave de nuestra libertad no está en cambiar el mundo, sino en transformar la raíz interna. El verdadero enemigo no son las circunstancias, sino la arquitectura mental que aceptamos. Reconocerlo es un alivio inmenso, al darnos cuenta de que no somos las voces heredadas, sino la conciencia que puede elegir una nueva verdad. Se inicia el ciclo de vida. El enemigo pierde su invisibilidad. Lo vemos de frente y al ser visto, su poder se disuelve. Los disfraces del autosabotaje, en el sendero del ser. El autosabotaje nunca se presenta con su nombre real. No dice, soy tu autosabotaje y vengo a frenarte. Prefiere ocultarse bajo máscaras tan comunes que las tomamos por virtudes o por la propia personalidad. En realidad, son los mecanismos de defensa de las falsas creencias. A veces se viste de prudencia excesiva, esa voz que dice, no es el momento, cuando una gran oportunidad te llama. Crees que es cautela, pero en esencia es el miedo disfrazado de sensatez. Otras veces se disfraza de perfeccionismo paralizante. Promete, cuando esté impecable, actuarás. Pero el perfeccionismo solo busca la postergación. Es la estrategia más astuta del autosabotaje. Te mantiene ocupado en los detalles mientras la vida real se va. También adopta la forma de procrastinación espiritual, ese deseo de seguir consumiendo cursos, libros y retiros, esperando tener suficiente conocimiento para entonces dar el salto. El problema es que el entonces nunca llega. La preparación infinita es la excusa más sofisticada para el miedo a la acción. El autosabotaje también se disfraza de lealtad subconsciente, lealtad invisible hacia el clan o la familia. Es ese techo de cristal que te impide tener más éxito que tus padres o ser más libre de lo que tu linaje fue. El subconsciente te dice, si brillas demasiado, serás expulsado del clan. Y eliges ser pequeño. Y de forma sutil aparece como miedo al éxito, no al fracaso, sino al triunfo. Porque triunfar exige una nueva identidad, soltar viejas relaciones y aceptar mayor responsabilidad. La mente prefiere un fracaso conocido a un triunfo desconocido. Lo intrigante es que la ciencia también valida esta dinámica. Por siglos se nos enseñó que éramos partículas diminutas,
viviendo un instante en un universo indiferente. Nos hicieron creer que nuestro paso no tenía peso, que éramos meros espectadores. Esta visión sembró la impotencia en el alma y esas creencias nos hicieron aceptar sentirnos insignificantes. Pero, ¿y si esa visión fue el gran engaño? ¿Y si la prudencia, el perfeccionismo, la lealtad y el miedo no son más que velos? Velos que ocultan una simple verdad. Siempre hemos poseído un poder mayor del que nos atrevimos a aceptar. El autosabotaje es el guardián del umbral. No aparece cuando vives en automático. Aparece justo cuando vas a cruzar a una vida nueva. Surge cuando estás a punto de tomar la decisión que lo cambiará todo. Esa es la señal. Por eso, en lugar de temerlo, debemos agradecerlo. Si la voz del autosabotaje aparece, estás en la puerta correcta. Nombrarlo es desarmarlo. Cuando dices, esto no soy yo, es una creencia disfrazada para detenerme. Ya no le das tu poder. El disfraz se disuelve. Aunque el miedo se sienta real, sabes que es solo un eco, no una verdad. Las falsas voces se alimentan del hábito, pero mueren con la conciencia despierta, y esa conciencia es la que poco a poco abre la puerta a la libertad interior. El sendero del ser, que necesitas para romper creencias limitantes, maestros del umbral. Sabiduría antigua para romper el hechizo. Durante siglos, las verdades que despertaban al ser humano fueron silenciadas, no por ser una amenaza en sí mismas, sino porque eliminaban cualquier forma de dominación. Un alma que comprende su poder interior ya no puede ser controlada. Por esta razón, los sistemas de poder se encargaron de ocultar estas enseñanzas, persiguiendo a quienes las compartían y forzando a los sabios a expresarse en parábolas y símbolos velados. Pero la palabra verdadera posee un fuego que no se extingue. Una sola frase puede abrir un universo. El Maestro Jesús afirmó, según tu fe te será hecho. Se volvió un dogma, pero era una instrucción de vibración pura. No se refería a una fe ciega, sino a la certeza interior como la fuerza que ordena y crea la materia. Si tu fe se enfoca en la carencia será manifestada. Si tu fe reposa en la plenitud, la vida responderá con plenitud. El Maestro no imploraba milagros. Él observaba desde la certeza absoluta de que ya estaban cumplidos y el mundo obedecía a su estado del ser. Buda expresó, el silencio no es vacío, está lleno de respuestas. La mente moderna le teme, pues en él se revela la verdad sin filtros. El silencio interior disuelve la voz del autosabotaje, porque las creencias limitantes necesitan el ruido mental para sobrevivir, necesitan justificaciones y pensamientos repetitivos. Cuando entras en el silencio profundo, esas voces cesan y emerge la claridad. Buda enseñaba que en el silencio no hay nada que perseguir, solo una visión desnuda. Ahí las falsas creencias pierden toda autoridad, pues se nutren del ruido. En la quietud mueren de inanición. Hermes Trismegisto nos legó la clave. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Es la ley más conocida y menos comprendida. Significa que el universo no es un lugar ajeno, sino un reflejo perfecto de tu universo interior. Tus creencias son el molde invisible que se proyecta en cada experiencia. Cuando tu vida refleja lucha, no es un castigo, es la correspondencia con lo que sostienes dentro. Hermes no hablaba de un misticismo abstracto, sino de una ley práctica que la ciencia de hoy valida. Y los alquimistas se referían a transmutar el plomo en oro, pero no era un metal ordinario. El plomo era la ignorancia, el límite, el peso de la duda. El oro era la conciencia despierta, la certeza de la fe. El laboratorio de la gran obra no estaba en un horno, sino en la mente y el corazón del iniciado. La transmutación era interna, transformar la sombra en luz
el miedo en certeza, el autosabotaje en poder. Existen relatos aún más poderosos, afirma el Sendero del Ser. En el siglo X, el gran yogi tibetano Milarepa se retiró para dominar no solo su mente, sino la propia materia del mundo. Tras años de práctica y silencio extremo, alcanzó una maestría que para la mente moderna resulta inverosímil. Una de las historias más veneradas cuenta que en su cueva de meditación dejó la huella de su mano impresa en la roca sólida. Los discípulos que la contemplaron no vieron un truco, sino un testimonio innegable. La creencia en la separación es una profunda ilusión. Un guía lo explicó así. El maestro creía que él y la roca no estaban separados. Esa huella no fue para impresionar a nadie. Fue una enseñanza viva para sus alumnos. Al observar algo que desafía todas las leyes físicas, se abre una grieta en la muralla de sus creencias. Ya no pueden sostener la idea de que están limitados por lo que la tradición llama real. En ese instante se enciende una nueva comprensión. Los límites que creemos inamovibles son, en verdad, construcciones frágiles. ¿Qué nos revela esto? Que el autosabotaje no es más que un hechizo ancestral, un hechizo heredado, repetido y normalizado. Basta una experiencia de claridad, una frase contemplada o un acto de fe para romperlo. Las voces del miedo se disuelven al enfrentarlas con la misma sabiduría que usaron los maestros, con la certeza inquebrantable. Los poderes podían encarcelar los cuerpos, pero jamás pudieron encarcelar la verdad. Esa verdad sigue viva, esperando que cada uno de nosotros la recuerde. Y la enseñanza central es clara. No eres lo que te dijeron, no eres el límite que aprendiste a aceptar. Eres la conciencia pura que puede elegir una nueva creencia y con ella abrir un universo entero. La transmutación de la voz enemiga. Pero la pregunta esencial es, ¿cómo la llevamos a la vida diaria? De nada sirve hablar de maestros, de ciencia cuántica o de sabiduría oculta, si al final, cuando cierras los ojos, sigues obedeciendo las mismas voces que te repiten, no puedes, no mereces, no es para ti. El verdadero despertar ocurre cuando convertimos el conocimiento en práctica viva, cuando cada día se vuelve un laboratorio para aplicar lo aprendido. El primer paso es reconocer la voz enemiga. No la combatas, obsérvala con calma. Cuando escuches la frase interna que te detiene, nómbrala. Di, esto no soy yo, es el guardián del umbral intentando detenerme. Al nombrarla, le quitas el disfraz y la autoridad. Ya no es tu pensamiento, sino un eco externo. El segundo paso es contemplar y reemplazar. Nos guía el Sendero del Ser. Así como los maestros instruían observar la flor, tú harás lo mismo con las frases que eliges sembrar. No basta con repetir «soy abundante». Debes sentarte con esa frase, respirarla, sentir su resonancia en cada célula, dejar que la mente se agote y que la verdad profunda emerja. Si perseveras, la frase dejará de ser una palabra y se convertirá en una experiencia sostenida. El tercer paso es realizar microcambios reales. No esperes el gran milagro. Actúa hoy. Si tu creencia antigua dice «no merezco ayuda», haz lo contrario. Pide ayuda en algo simple. Si la voz insiste «nunca termino nada», comprométete a cerrar una tarea mínima. Cada acción es una grieta en el muro del autosabotaje. El subconsciente cree en lo que ve demostrado en la práctica diaria. El cuarto paso es documentar la evidencia. Escribe en un cuaderno las veces que lograste trascender el límite. Anota las sincronicidades, los cambios en tu energía, las oportunidades que aparecen al sostener una nueva creencia. Este registro es un espejo que le recuerda a tu mente: sí, es real, está sucediendo en mí. Finalmente, cultiva los espacios de silencio en el Sendero del Ser. Dedica 3 minutos al día a la quietud, apagando todo y solo respirando en tu centro.
Ese silencio es el que hablaba Buda, lleno de todas las respuestas. Ahí, el autosabotaje se debilita, pues no puede sobrevivir sin el ruido mental. Todo esto no es teoría abstracta, es la práctica maestra. Cada vez que eliges un nuevo pensamiento, cada vez que sostienes una frase con certeza y cada vez que actúas contra el miedo, estás reescribiendo tu destino. El enemigo invisible se revela como lo que siempre fue. Una voz prestada, un eco antiguo, una ilusión sin sustancia. Cuando lo observas, lo nombras, lo reemplazas y lo trasciendes con actos, tu vida entera comienza a reorganizarse. Relaciones, cuerpo, abundancia, propósito. Todo obedece a la fe consciente. Porque la gran obra de los sabios no fue mover montañas externas, sino remover las montañas internas que nos impedían ver la verdad. Y esa obra no es para pocos elegidos, es para ti. Aquí, capítulo 3, el arte secreto de la reprogramación, el sendero del ser. Imagina tu mente como un templo de la conciencia. En la superficie, en la entrada principal, reside la mente consciente, el guardián visible, el que debate, razona, analiza y duda. Pero en las profundidades, más allá de los altares conocidos, se encuentra el verdadero poder, el subconsciente. Ese guardián silencioso jamás cuestiona, no discute ni evalúa. Su única función es ejecutar con fidelidad absoluta aquello que recibe como instrucción. Aquí yace el secreto. Tu subconsciente es el ordenador interno de tu ser, y como todo ordenador, opera con códigos. Cada pensamiento repetido, cada emoción sentida con intensidad, cada palabra que sostienes con convicción se convierte en una línea de programación que este guardián graba y ejecuta sin preguntar. No le importa si lo grabado te eleva o te limita. Su única ley es la obediencia. La neurociencia lo confirma. Lo que repetimos con alta emoción crea conexiones neuronales que se fortalecen con cada repetición. Y lo que se fortalece en la mente se convierte en hábito en la conducta. Y el hábito acaba definiendo la vida entera. El subconsciente no distingue entre un recuerdo de tu pasado y una visualización sentida en el presente. Para él, ambos son códigos válidos. Esta idea, que hoy parece moderna, ya estaba plasmada en los textos del hermetismo. Hermes Trismegisto enseñó: el todo es mente, y que el universo entero es mental en su esencia. Dicho de otra forma, la realidad que percibimos es un reflejo de los códigos mentales que dan forma a nuestra experiencia. Lo que el hermetismo expresó en símbolos, la ciencia lo traduce en fórmulas. En los años 40, Konrad Zuse, padre de la informática, planteó una intuición radical. ¿Y si el universo completo funciona como un gigantesco ordenador cósmico, procesando información en lugar de solo materia? ¿Y si lo que llamamos realidad es el resultado de un programa universal en constante ejecución? Décadas más tarde, físicos cuánticos como Seth Lloyd retomaron la visión, afirmando que el universo es un ordenador cuántico. Desde esta perspectiva, todo lo que existe, desde una estrella hasta un pensamiento, es información en constante movimiento. ¿Ves la convergencia? Los sabios antiguos y los científicos de hoy llegan al mismo lugar. La alquimia hablaba de vibraciones, decretos y símbolos. La física habla de bits, códigos y sistemas. Ambos lenguajes apuntan a lo mismo. Vivimos dentro de un campo programable y nuestro subconsciente es la interfaz con ese campo. Por eso, lo que decides creer es crucial, porque cada creencia es un código. Si repites con emoción, no valgo lo suficiente, ese código se graba y el subconsciente lo ejecuta con obediencia, atrayendo experiencias que confirman esa carencia. Si, en cambio, siembras: mi vida fluye en orden divino,
esa instrucción también será obedecida y el universo entero se reorganizará. El subconsciente es guardián y servidor, afirma el Sendero del Ser. Guardián, porque protege con rigidez los códigos antiguos y heredados. Servidor, porque en cuanto le das una instrucción nueva, clara y repetida con fe, no tiene más opción que ejecutarla. Aquí reside el poder y también la responsabilidad. El templo de tu vida se construye con los códigos que introduces cada día en el subconsciente. El universo como ordenador consciente, en el Sendero del Ser. En la década de 1940, Konrad Zuse, pionero de los ordenadores programables, formuló una pregunta que trascendía la ingeniería. ¿Y si el universo entero fuese un vasto ordenador? ¿Y si todo lo que observamos, desde el movimiento de los planetas hasta nuestros pensamientos, fuese el resultado de un programa cósmico en ejecución? Aquella visión, que en su momento rozaba la ciencia ficción, es hoy abordada por la física digital y la teoría de la información. Científicos de renombre afirman que el cosmos es un ordenador cuántico, un proceso ininterrumpido de cálculo que opera desde el origen. Si aceptamos esto, entonces todo lo existente, desde una galaxia a una emoción, no es otra cosa que información estructurada en movimiento. Y de aquí surge una revelación liberadora. Si el universo es un programa vivo, ¿cuál es nuestro papel? No somos simples espectadores ante una pantalla, sino líneas de código activas, con el poder de reescribirnos a nosotros mismos. Nuestras creencias, pensamientos y emociones no son ideas pasajeras, son comandos vivos que se introducen en la maquinaria universal. Lo que pensamos con la fuerza del corazón, lo que repetimos con convicción, se convierte en instrucción para la realidad. Piensa en el lenguaje binario, ceros y unos, encendido y apagado, conectado y desconectado. Toda la tecnología digital se construye a partir de esta dualidad simple. El universo, en su esencia más elemental, parece hablar un lenguaje similar: luz y sombra, materia y vacío, masculino y femenino, yin y yang. Cada polaridad es un bit cósmico y el juego de estas polaridades teje la totalidad de la existencia. Capítulo 4. La ley de la resonancia sostenida, el sendero del ser, en un estado de miedo, enojo o duda. Y aunque el mundo exterior constantemente intente desviarnos de nuestro propósito, la verdadera maestría del ser reside en mantener nuestra frecuencia interna como una llama que no se extingue, aunque el viento de la adversidad sople con fuerza. La vibración sostenida es fe viva, es certeza inquebrantable, es creación consciente. Es el puente alquímico entre lo invisible de la intención pura y lo visible de la manifestación física. Y cuando logramos comprender esta ley fundamental, ya no dependemos de las circunstancias externas. Somos nosotros, a través de nuestra frecuencia del ser, quienes ordenamos al universo que nos responda. Hemos recorrido un sendero profundo de revelación. Descubrimos que cada pensamiento es la semilla, cada emoción es el agua de la vida y cada sentimiento sostenido es el sol inmutable que hace germinar lo invisible en nuestra realidad. Vimos que no basta con sentir una emoción elevada por un instante pasajero. Necesitamos sostener la vibración, anclarla con dedicación y cultivarla con certeza para que esa resonancia se convierta en una creación palpable. El universo, nos recuerda el sendero del ser, no responde a los deseos superficiales de la mente egoica. Responde con obediencia absoluta a la frecuencia inmutable que mantenemos en lo más íntimo de nuestro ser, en el campo electromagnético del corazón. Y cuando aprendemos a vibrar en armonía total con aquello que verdaderamente deseamos manifestar, la vida entera se curva a nuestro favor, alineándose. Este principio es la base de la creación consciente.
Pero el desafío no es alcanzar esa alta frecuencia. El desafío es permanecer en ella. La mente antigua y el autosabotaje tienen la inercia del pasado. Nuestro subconsciente tiende a regresar al código conocido, a la duda y al miedo heredado. La verdadera disciplina del sendero no es la acción externa, sino la alquimia emocional de regresar constantemente al estado de certeza, no importa cuántas veces te desvíes. El corazón es el generador de campo más potente que poseemos. La ciencia hoy mide su campo electromagnético, infinitamente más amplio que el del cerebro. La coherencia entre el corazón, la emoción y la mente, la intención, crea una onda de resonancia que se propaga en el campo cuántico. La ley es simple. Si emites gratitud, solo puedes recibir lo que resuena con la gratitud. Esta resonancia sostenida es la práctica más profunda de la maestría del ser. No se trata de obligarse a pensar positivo, lo cual es frágil. Se trata de anclarse en el sentimiento de que tu deseo ya está cumplido. Es la contemplación meditativa del resultado final, hasta que la mente se rinde y el subconsciente lo acepta como la única verdad posible. Este anclaje emocional crea un punto fijo. Cuando logras sostener esta vibración con constancia, te conviertes en un faro de luz inmutable en medio del océano de la conciencia colectiva. Dejas de ser una partícula a la deriva y te estableces como un centro de creación. Las crisis externas, las dudas de otros y el ruido del mundo pierden la capacidad de desalojarte de tu frecuencia. Tu mundo interno se convierte en tu única realidad. Ese es el misterio esencial de la resonancia consciente. Esa es la música silenciosa que el alma entona para comunicarse con la totalidad. Pero la enseñanza de El Sendero del Ser no concluye con la resonancia. Lo que hemos revelado hasta ahora es apenas la antesala del conocimiento más poderoso, el poder ilimitado de la fe. En el próximo capítulo, nos adentraremos en el método para entrenar la mente para que trabaje a nuestro favor de forma automática. Cómo mantenernos en un estado de creencia ilimitada sin fisuras, y cómo convertir esa fe absoluta en la llave maestra que abre todas las puertas de la existencia. Capítulo 5. La fe ilimitada, el poder de la certeza inquebrantable, el sendero del ser. Hemos llegado al umbral de la enseñanza maestra. La fe no como una esperanza pasiva o un deseo vano, sino como la certidumbre activa que ordena y transforma la realidad. Vimos que el autosabotaje es una fe invertida y que la resonancia es la ley que rige la manifestación. Ahora, debemos anclar este poder en el núcleo de nuestro ser. El desafío es cómo reprogramar nuestra mente para que la fe se convierta en nuestro estado de ser predeterminado, en el código fuente de nuestra vida. El Maestro Jesús no instruyó, tendrás según lo que ruegues con fervor, sino, según tu fe te será hecho. Esta es una instrucción de la más alta ciencia del espíritu, nos revela el sendero del ser. La fe, en este contexto de maestría, no es un dogma religioso. Es una frecuencia vibratoria sostenida que se asienta en el corazón y que una vez instalada sin fisuras, el universo no tiene más opción que responder con obediencia absoluta. Es la alquimia final, la transmutación total de la duda, el plomo, en la certeza inquebrantable, el oro, el triunvirato de la maestría mental. ¿Cómo se logra esta fe inquebrantable? La mente racional, ese guardián lógico entrenado por la supervivencia, siempre exige pruebas. Siempre regresará a la lógica del pasado. Si no ha funcionado con un esfuerzo menor, ¿por qué funcionaría ahora? Por ello, la reprogramación no se basa en la lógica, que es frágil, sino en la emoción sostenida y la repetición constante. El subconsciente, el verdadero motor de la manifestación,
No distingue una experiencia vivida de una experiencia imaginada y sentida con una intensidad absoluta. El método para implantar esta fe se basa en 3 pilares que debemos aplicar a diario con la disciplina de un alquimista y la devoción de un místico. A esto le llamaremos el triunvirato de la maestría mental en el sendero del ser. 1. El pilar de la contemplación inmersiva. La contemplación no es simplemente visualizar, es el arte de la inmersión total. Consiste en sentarse en quietud y ver, oler, tocar y sentir la realidad deseada como si ya estuviera plenamente manifestada. No solo pensar en el resultado, sino sentir la emoción palpable del triunfo, la gratitud del logro y la certidumbre plena de ese resultado. Técnica de la saturación. Debes saturar tu sistema nervioso con esta vibración. Si buscas abundancia, no pienses en dinero. Siente la libertad y la paz que esa abundancia ya te está dando. Debes engañar a tu subconsciente para que acepte que el futuro deseado no es un potencial, sino una memoria viva que ya existe. La intensidad del sentimiento es el combustible cuántico. La rendición, la contemplación, debe llevar a un punto de rendición profunda. Es el momento en el que dejas de pedir o desear y simplemente sabes. Es la sensación de que la obra está hecha. Esta paz profunda es la firma vibratoria de la fe ilimitada. Cuando sientes esta paz, el universo ya ha recibido la orden. 2. El pilar del lenguaje del decreto. El lenguaje del decreto es el uso consciente, preciso y cargado de poder de la palabra. Cada mañana y cada noche debemos sustituir el código antiguo del autosabotaje con un decreto nuevo y no negociable. Sentencia y carga emocional. El decreto no debe ser una frase ambigua o de mendicidad, sino una sentencia clara, poderosa y absoluta, cargada de emoción. Por ejemplo, en lugar de la frase débil, espero que me vaya bien, decimos, yo soy la manifestación perfecta de mi propósito y la abundancia fluye hacia mí con facilidad. Cada sílaba debe resonar en el cuerpo como una verdad irrefutable. El verbo como creador. En el sendero del ser, comprendemos que el yo soy no es un pronombre, sino un verbo creador. Al usarlo, estás invocando la esencia divina. Cada decreto debe comenzar con esta afirmación para anclar la identidad de tu ser superior en el presente. La repetición constante, sostenida con la certeza del corazón, crea una nueva línea de programación que el subconsciente está obligado a ejecutar. La palabra se vuelve frecuencia. 3. El pilar de la evidencia sostenida. El diario de la alquimia. La mente antigua y el autosabotaje mueren por inanición. Debes negarte a alimentarlos con la evidencia de tus fracasos pasados. En cambio, debes buscar, registrar y celebrar la evidencia de tu poder presente. El diario de la alquimia. Adopta la práctica diaria de documentar la evidencia. Anota cada sincronía, cada manifestación pequeña, cada vez que lograste romper el patrón del autosabotaje y actuaste desde la certeza. Cada logro es un dato irrefutable para el guardián lógico. La retroalimentación cuántica. Este registro es la retroalimentación cuántica que le demuestra a tu mente que la fe no es una fantasía, sino un sistema operativo funcional. Al repasar tu diario con gratitud y emoción, estás reforzando las conexiones neuronales de tu nuevo yo. Estás mostrando a tu subconsciente, mira, la fe funciona, sigamos por aquí. Esto consolida la creencia ilimitada. Al practicar estos 3 pilares de El Sendero del Ser, la fe deja de ser una creencia opcional y se transforma en el sistema operativo inmutable de tu vida. Rompes la inercia pesada del pasado y te alineas con la verdad absoluta que todos los maestros han revelado. Tú eres el creador.
La puerta a la existencia ilimitada no está afuera, está en la certeza inquebrantable que decides sostener y practicar. Esta es la verdadera maestría, la fe sin fisuras que abre todas las puertas.